a ver si desto pois salimos deste pozo que estamos metidos, porque isto non é insoportable levantarse da cama sempre pensando no mismo. Lo que vamos a hacer es desde ADICAES exigir esos procesos que están en ejecución ahora mismo que se paralicen y que los próximos que se revisen. Primeras reacciones a la sentencia que obliga a cambiar la ley hipotecaria española. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que no es compatible con sus normas, porque vulnera los derechos de protección de los consumidores. A partir de ahora, los jueces de nuestro país podrán adoptar medidas cautelares cuando observen cláusulas abusivas. Podrán paralizar los procesos de desalojo, los desahucios. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Enseguida les contamos qué repercusiones tendrá ese tirón de orejas que nos han dado desde Europa y más cosas como los resultados del Consejo de Administración Extraordinario que hoy se ha celebrado en Pescanova. Reunidos desde primera hora de la mañana y hasta hace apenas un par de horas, el objetivo de ese encuentro convocado a petición de los accionistas era aclarar en qué situación financiera se encuentra la compañía gallega. No ha trascendido nada de una cita que ha transcurrido con sumo secretismo. Hoy hemos sabido que un fondo internacional, Fidelity, con sede en un paraíso fiscal, ha anunciado que se ha hecho con un 1,01% de la empresa. Vale xa de xogar co destino dos traballadores e dos cidadáns. Son todo promesas, pero todas son incumplimentos. Cada vez máis cansos, cada vez, vendo menos expectativas. La falta de encargos ha llevado a la plantilla de Navantia Ferrol a la desesperación. Hoy han cortado la autopista. Aseguran que se avecina un trimestre dramático. Se destruirán más puestos de trabajo en las subcontratas y la ocupación caerá en picado. Mientras tanto, siguen sin saber cuándo empezarán a construir el flotel encargado por Pemex. Finalmente, la Xunta no recurrirá las sentencias contrarias al decreto del gallego. Dice el presidente que la resolución del Tribunal Superior de Justicia es coherente y que de lo que se trata es de zanjar la polémica sobre la lengua. Las cuestiones que se anulan son el derecho del alumno a utilizar el gallego o el castellano según preferencia y la consulta a los padres sobre la lengua que se debe emplear en el aula. La Real Academia Galega y la Mesa pola Normalización exigen que se eche abajo toda la norma. En el Vaticano, en la Capilla Sixtina, donde salió elegido como Papa, Francisco ha oficiado hoy su primera misa como nueva cabeza visible de la Iglesia Católica. Caminar, edificar y confesar. Sobre esas tres ideas ha pivotado la primera homilía del Sumo Pontífice. El Papa ha hecho un llamamiento para que la Iglesia proclame a Jesucristo y no se convierta en una ONG. Bergoglio es el primer papa americano de la historia, pero también el primer jesuita. Los propios religiosos de esta orden no se esperaban la noticia. La primera reacción fue de sorpresa. Fue un poco como una pequeña losa porque la responsabilidad que asume es enorme. Primera homilía del nuevo Papa, todos muy pendientes de sus primeras palabras. En la Capilla Sixtina, ante los 114 cardenales que lo eligieron, ha hecho un llamamiento a que la Iglesia no olvide sus raíces y vuelva a la esencia del cristianismo. Para eso, ha dicho, es imprescindible caminar con la cruz del Señor, profesar a Jesucristo, para que la Iglesia no se convierta solo en una ONG. El Papa Francisco ha exhortado a llevar una vida irreprochable, dando la espalda a la frivolidad. Y antes de la misa, por la mañana, el Papa Francisco acudía a rezar a la Basílica de Santa María la Mayor. Llegaba pasadas las 8, accedía al templo por una entrada lateral. La Basílica tiene una especial relación con España porque además fue donde Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, ofició su primera misa. Esta mañana, otro jesuita, el nuevo Papa, ha llevado al altar un ramo de flores en ofrenda a la Virgen. Allí ha rezado durante unos minutos. Este breve acto privado ha sido el primero de Bergoglio como sumo pontífice. Por la mañana, el portavoz del Vaticano daba más detalles de cómo han sido estas primeras horas de papado para Francisco.
ha recibido la reverencia y el saludo de cada uno de los cardenales electores, puesto de pie y no sentado en el centro, sino con esa muestra de sencillez y de humildad. Llevaba el pectoral que ha llevado siempre como obispo de plata ennegrecida, veíamos, y no portaba ningún pectoral de oro. Una cena con un ambiente muy festivo, muy alegre. Ha dirigido unas breves palabras a los cardenales y les ha dicho, aparte de darles las gracias, que Dios os perdone por lo que habéis hecho. Ha recogido pues sus pertenencias que tendría allí, su maleta y sus cosas, y ha saludado al personal de esta Casa Internacional del Clero y ha pagado su cuenta para dar ejemplo. Llamó al Papa Emérito, a su Santidad Benedicto XVI, habló por teléfono con él. Hoy o mañana o pasado mañana pues sea previsible que pueda trasladarse físicamente a Castel Gandolfo para saludar y estar con el Papa Emérito. Detalles de esas primeras horas de papado que también han sido desvelados por algunos de los cardenales lectores, como Rouco Varela. Todavía desde Roma ha celebrado la elección de Francisco como nuevo papa, una alegría compartida por muchos obispos españoles. Bueno, estoy contento porque tenemos papa, estoy contento porque tenemos este papa. Yo le traté bastante, vamos, y es una persona muy, un hermano, muy sencillo, muy... Bueno, pues muy del estilo de, creo yo, de la forma y modo de vivir el ministerio episcopal después del Vaticano II. Pues se parece bastante a Benito XVI en esto, ¿eh? Muy contentos con este papa. Yo estoy, os lo digo con toda sinceridad, yo estoy profundamente feliz. Es una oportunidad para mucha gente que podía estar decepcionada de la Iglesia. Un papa humilde y sencillo. Buonasera. Que prefiere referirse a sí mismo como obispo de Roma y que, a diferencia de sus predecesores, salió al balcón del Vaticano sin apenas ornamentos, ni esclavina ni estola para presentarse al mundo. Su elección desató el furor en Roma, pero sobre todo en Buenos Aires. Aquí fue donde empezó como un simple sacerdote, hijo de inmigrantes italianos, al que todavía hoy le gustaba hacer su propia comida, vivir solo, usar el metro o viajar en clase turista. Muchas virtudes para un papa de barrio que, sin embargo, también tiene claroscuros. Enfrentado a los Kirchner es sobre todo su papel durante la dictadura argentina, la sombra que lo persigue. Acusado por las abuelas de la Plaza de Mayo de colaborar con el régimen de Videla, la Fiscalía lo citó como testigo en el caso de 2 sacerdotes secuestrados y torturados. Progresista para los más conservadores y demasiado tradicional para los que esperan un cambio. No estaba entre los favoritos, pero no ha sido una sorpresa. En el anterior cónclave, en el que salió Ratzinger, quedó segundo. Con 76 años y como buen bonaerense, se confiesa amante de placeres mundanos como el fútbol o el tango, y como buen jesuita entre sus prioridades está la de tender puentes a todas las familias del cristianismo. Vigilantes van a estar todos sus compañeros de la curia y también en esta ocasión su predecesor, algo en lo que Bergoglio será también casi un pionero. El Papa número 266 de la Iglesia Católica es el primer pontífice jesuita. Nosotros hemos pasado el día con los jesuitas del Colegio Apóstol Santiago de Vigo para comprobar cómo han recibido la noticia. Son la orden religiosa más grande dentro del catolicismo. De vocación misionera y pedagógica, predican la justicia, la austeridad y la obediencia al Papa. Los jesuitas estamos llamados a ser universales. Es decir, nuestra patria es el mundo. El pontificado de Juan Pablo II les relegó a un segundo lugar en favor de los más conservadores. Quizás por ello el nombramiento del primer papa jesuita tampoco ha estado exento de sorpresa dentro de la propia orden. A mí me preguntaron hace unos días aquí si yo pensaba que alguno de los cardenales jesuitas podía ser papa. Y dije, no creo que salga un jesuita, no pega. Fue un poco como una pequeña losa porque la responsabilidad que asume es enorme. El padre Armada y el padre Santos cruzaron sus caminos aquí. El centro educativo que dirige la Compañía de Jesús vio la luz en 1872, pero no fue hasta 1940 cuando se instaló definitivamente en Vigo. El Colegio Apóstol Santiago acumula más de un siglo de historia y de peregrinaje por toda Galicia. A día de hoy sus aulas acogen a 1.500 alumnos. Desde el principio se vio que la educación era el camino idóneo para la promoción
humana, espiritual, cristiana de la gente. Como que nos sentimos un poco más llamados a manifestar, sin hacer alarde, pero a manifestar todos esos valores. El nuevo pontífice valoran su carácter universal y muy especialmente sus raíces latinoamericanas. El Papa Francisco es el primero en muchas cosas, es el primer jesuita, pero también es el primer papa no europeo y el primer latinoamericano. La comunidad argentina que vive entre nosotros en Galicia ha recibido la elección de su compatriota con una sensación a camino entre la sorpresa y el orgullo. Su nombre no sonaba en la quiniela de ganadores y es por ello que la comunidad argentina residente en Lugo se muestra sorprendida por la elección de su compatriota Bergoglio como papa. Uno de ellos, Alex. Por el móvil mirando un poco las redes sociales y me enteré por ahí y la verdad que bueno, fue una noticia grata, la verdad una sorpresa y también un orgullo, ¿no? El jugador del Breogán cree que su país, Argentina, sale reforzado en el escenario internacional. Puede ayudar un poquito a los países de Latinoamérica a que empiecen a destacar un poco. Tras oír el nombre del nuevo papa, Ana empezó a tirar de recuerdos y de internet, por supuesto, también de deseos. Ojalá pueda ser muy valiente, destapar todo lo malo, que siempre es bueno, destapar, y luego de destapar, solucionar. Transformar un poco el Vaticano como empezó, en el pesebre. Casi los mismos deseos que comparte Beatriz desde su taller de costura. La Iglesia necesita mucho de alguien que cambie un poquito la historia y que se acerque más gente. Todos coinciden al definirlo como una persona cercana. Yo creo que eso es importante y una virtud, ¿no?, a la hora de afrontar este cargo. Él siempre estuvo con los pobres, ayudó a la gente. Y ahora toca seguir de cerca la actuación del Papa Francisco. El Tribunal Europeo dictamina que la norma hipotecaria española, esa que ha dejado sin casa a decenas de miles de personas, no es compatible con la ley de la Unión, porque no permite a los jueces adoptar medidas cautelares como la paralización de los desalojos, porque no protege los derechos de los consumidores. Un fallo que será aplicado a partir de ahora a los procesos de desahucio y que parte de una denuncia particular formulada por un juez de Barcelona. El gobierno español asegura que cambiará su ley para adaptarla a la europea. La plataforma de afectados por la hipoteca pide que se paralicen todos los desahucios en curso. En los últimos 5 años, más de 200.000 personas han sido expulsadas de su vivienda. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Las consignas se mantienen, las reivindicaciones también. En pago retroactiva. Hoy los afectados por la hipoteca han ido al Congreso para celebrar que la justicia europea les da la razón a ellos, no a los bancos. Estamos muy satisfechos y satisfechas porque se ha dado un espaldarazo importante a lo que venimos denunciando y reclamando desde hace 4 años. Se han producido, recordamos, más de 400.000 ejecuciones hipotecarias que han supuesto un sufrimiento insoportable. Es Ada Colau, la cara más visible de la plataforma. Esta mañana sonreía sin parar. Próximo objetivo, que ellos, los que ya fueron desahuciados, puedan ver reparado su daño. Sus derechos fundamentales que han sido vulnerados, porque si no sería absolutamente discriminatorio. Esperan atasco en los juzgados, le piden al gobierno que cambie la ley. Dación en pago retroactiva, la moratoria de los desahucios y el alquiler social de las viviendas vacías en manos de las entidades financieras. El gobierno ya ha dicho que no puede haber dación en pago retroactiva para todos. Promete cambios, pero no dice cuáles. Todos aquellos aspectos que el tribunal haya declarado contrarios a la legislación europea serán corregidos. La oposición exige que no se pierda más tiempo, que se paralicen ya todos los desahucios. Dolida, llena de rabia ahora mismo y con una impotencia tremenda. Es lo que sienten las más de 170.000 familias en España que han sido víctimas de un desahucio. Se quedan sin hogar, pierden el dinero que ya han pagado y asumen una deuda vitalicia. Otros están a punto de ser desalojados de su casa. Es el caso de Miguel, que hoy ha recibido la noticia de su vida. ¿Visteis algo, no? Que salió los medios. A ver si de esto, pues, salimos deste pozo que estamos metidos, porque isto non
este insoportable levantarse da cama sempre pensando no mismo, En Oledicia, bueno, é unha satisfacción moi importante tanto para as familias que están afectadas como para outras familias que teñen que suscribir calquer tipo de hipoteca para a merca dunha vivenda. Para afectados y plataformas, la sentencia representa la victoria de los débiles. Que che digan, pero ti como podes estar aí? Como podes estar ti na túa casa? Como ainda non che botaron fora da túa casa? Como ainda non che botaron fora da túa casa? Que pasa que están os xulgados a tope, se non ti aí non pode... Un director dunha entidade bancaria que pode dicir eso a un cliente que foi todo. Plataformas y asociaciones piden la ejecución inmediata de la sentencia. Exigir esos procesos que están en ejecución ahora mismo que se paralicen y que los próximos que se revisen. Piden además una moratoria de embargos durante 3 años y que se prohíban las cláusulas abusivas que, según denuncian, están aumentando. Otra de las noticias del día en el plano económico estaba en Redondela, en la sede de Pescanova, donde se ha celebrado Consejo de Administración. Desde primera hora de la mañana y hasta las 7 de la tarde ha permanecido reunido con carácter extraordinario. Sus 12 miembros debían aclarar en qué situación financiera se encuentra exactamente la empresa y cuál es el futuro que le espera a su presidente, Fernández de Sousa, que ha sido cuestionado por algunos consejeros. En medio de un mare magnum de cifras, temores y secretos, siguen los movimientos accionariales. Luxempart, accionista clave de la compañía, se deshizo de miles de bonos convertibles apenas una semana después de solicitar el preconcurso. Y un fondo internacional localizado en un paraíso fiscal ha declarado hoy que se ha hecho con el 1,01% de Pescanova. Estar atentos coa prudencia necesaria interesados na preservación dos postos de traballo de esta gran empresa galega, de esta gran empresa española que é Pescanova. Espero e desexo que esta empresa recupere a súa normalidade desde o punto de vista de funcionamento e gobernanza. Con los ánimos cada vez más desgastados, la plantilla de Navantia Ferrol ha vuelto a expresar públicamente su desesperación porque siguen sin llegar los encargos prometidos. A las 10:30 de la mañana la manifestación partía desde el astillero. Los trabajadores cortaban la AP9 durante aproximadamente media hora. Otros compañeros interrumpían la circulación en la glorieta de acceso a la autopista. Dicen que se avecinan meses dramáticos y que la caída de la carga de trabajo será más evidente a final de año. Califican de vital el inicio inmediato de la construcción del flotel de Pemex y envían un mensaje muy claro a las autoridades. Moitas promesas, pero non se concreta ninguna. Poner un poquito máis de interés e mojarse algo máis. Cada vez máis cansos, cada vez, vendo menos expectativas, e, eso que pediríamos que as promesas políticas que realmente se concreten. Fai falla voluntad política decidida e non tan solo palabras e viaxes a Madrid. Vale xa de xogar co destino dos traballadores e dos cidadáns. Lo que trae de cabeza a los trabajadores de puertos del Estado es el nuevo convenio colectivo. La primera protesta del día en A Coruña provocó un colapso en las instalaciones portuarias debido a la concentración de coches y camiones. Después, los empleados de la autoridad portuaria recorrieron a pie la marina con pancartas que exigían la aplicación del acuerdo firmado en junio. Habrá más protestas los días 20 de marzo y 3 de abril y un encierro los días 10, 11 y 12 de abril. Los que ya se han encerrado son los 172 trabajadores de la fábrica de armas de A Coruña para mostrar su rechazo a los planes de la multinacional norteamericana General Dynamics. Consideran que el volumen de despidos contemplado por la propietaria es inasumible y que las condiciones de prejubilación supondrán una pérdida de poder adquisitivo muy importante para gente que ha dedicado toda su vida a esta empresa. La factoría coruñesa, cuyo cierre está previsto para junio, se ha quedado fuera del expediente de regulación temporal de empleo que sí se va a aplicar en otras plantas de España. En Lugo, los trabajadores de la Cámara de Comercio llevan más de 4 meses sin cobrar.
Hoy han comenzado las protestas, no piensan parar hasta que alguien les dé una respuesta. Toda la directiva de la Cámara ha presentado su dimisión, pero de sus 4 pagas pendientes nadie les ha dicho nada. Los 23 empleados estudian recurrir a la vía judicial. La Xunta les ha dejado claro que no se hará cargo del personal. De momento estamos trabajando porque material de momento sigue habiendo, cada vez menos, eso es verdad. Seguimos prestando servicio al empresario, se siguen ofertando cursos, pero cada vez la cosa va a menos. De recobrar la vida laboral normal, no tenemos esas esperanzas. Momentos de tensión los que hoy se han vivido en la Universidad de Santiago. Su rector ha sido increpado de esta manera. Sigue mentindo, que xa lle expliquei cantas veces. Un grupo de estudiantes reventaba el Consello de Goberno que se estaba celebrando en el Colegio de San Xerome para solicitar que esas sesiones fuesen abiertas al público. Después de una marcha por las calles de Compostela, los alumnos entraron en la sala en tromba y obligaron a paralizar el pleno. Fue desde luego una mañana muy combativa en el sector educativo. En A Coruña hubo encierro en la delegación de la Xunta y también manifestación en el campus. La jornada ha tenido su guinda esta tarde en Madrid con una gran protesta contra las reformas del ministro Wert, básicamente contra los recortes y la subida de tasas. De educación ha hablado también hoy el Gobierno gallego. La Xunta ha decidido acatar los fallos del Tribunal Superior de Xustiza contra el decreto del plurilingüismo, así que no habrá recurso. El Ejecutivo argumenta que la decisión del Tribunal es coherente y que se trata de zanjar la polémica sobre la lengua. Estuvieron meses eludiendo pronunciarse y esperaron a última hora para tomar una decisión que a Núñez Feijóo le costó anunciar. No se recurrirán los fallos en contra del decreto del plurilingüismo. Siguen aferrándose a que la justicia vale el 95%, que solo anula 2 de los 33 puntos. Uno, el derecho del alumno a utilizar el gallego y el castellano según sus preferencias. Otro, la consulta a los padres para decidir qué lengua se emplea en las aulas. Se seguirá haciendo, pero sin carácter vinculante. A Xunta de Galicia pode seguir facendo consulta aos pais e ás nais? Sí. Esa consulta produce efectos legais? Non. Esa consulta será determinante para a Xunta de Galicia actual? Sí. Justifica el presidente gallego que es una decisión coherente y consecuente, que permite tener una norma con seguridad jurídica y seguir adelante con su política lingüística, pero sobre todo dice que no recurre para zanjar polémicas. Para sacar definitivamente co aval da xustiza a pugna política nas aulas ao redor da lingua. Aunque la Xunta acatará los fallos, el decreto llegará al Supremo. La Real Academia Galega ha recurrido para que se anule toda la norma, lo mismo que hoy ha vuelto a pedir la Mesa por la Normalización Lingüística. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha decidido invalidar los conciertos con aquellos colegios que separan a los niños por sexo. Lo hace estimando el recurso presentado por el Sindicato de Profesores. El Alto Tribunal entiende que estos centros contradicen la Ley Orgánica de Educación que prohíbe la discriminación. En Galicia esta sentencia afecta a 5 colegios. En Vigo, Las Acacias, Montecastelo y Aloia. Y 2 en A Coruña, el Montespiño y el Peñarredonda. El calendario de los plenos en los ayuntamientos del sur de Pontevedra se parece y mucho al de los afectados por las preferentes. Ellos se han planteado boicotear todas las sesiones hasta que consigan el apoyo explícito de los alcaldes. Con esa misión se plantaban hoy en el pleno de Soutomayor. Con esta sonora pitada querían interrumpir el trabajo de gobierno municipal y lo consiguieron. Después de 10 minutos, el alcalde popular Agustín Reguera decidía suspender el pleno. Los cánticos de protesta lograron su objetivo, como ya lo habían hecho en As Neves o Porriño o Redondela. Pero al igual que en esos casos, los manifestantes no han logrado arrancarle ningún compromiso al alcalde. Suponemos que hará lo que todos, los que el resto de la provincia, menos excepto el alcalde de Oia, que sí se posicionó, el resto siguen con su estrategia. Prefieren estar al lado de su partido, da igual del color que sea, que al lado de los estafados.
La voz de los afectados por las preferentes también se ha escuchado hoy por las calles de Vigo. Pegados a la actualidad, representaron su propio Habemus Papam, acompañado de monaguillos y beatas, una original protesta con sello eclesiástico y oración propia. Ellos rezan por la devolución de sus ahorros. Y en Carballo, enfundados en las ya tradicionales camisetas de colores, más de lo mismo. Bocinas, silbatos y cánticos de 11 a 2 de la mañana y boicota un acto protagonizado por el delegado de la Xunta en A Coruña, Diego Calvo. Quizás errores como los que ahora vamos a ver sorprenderían menos si hubiesen sido cometidos por niños de 9 o 10 años, pero no ha sido así, los alumnos tenían bastantes más. El 86% de los aspirantes a una plaza de profesor en Madrid no pasó la prueba de conocimientos con preguntas equivalentes al nivel de primaria. ¿Sabrían ustedes contestarlas correctamente? Lo que les vamos a contar es rigurosamente cierto. Exámenes donde algunos han escrito así beberlo. O Navarra de esta forma. O Valladolid de esta otra. Y si les contamos que no era un examen de niños de 12 años, sino una prueba de oposiciones a maestro. Y sí me sorprende que un profesor tenga esas faltas de ortografía. La suspendieron el 86% de los 14.110 aspirantes. En una de las preguntas, muchos aseguraron que la salida del sol no es amanecer, sino escrúpulo, y que la gallina no es un ave, sino un mamífero. Es una gallina, un mamífero, eso no te lo puede decir una persona ni un niño de 6 años. A la extremeña Badajoz la situaron en Andalucía. Con estos datos, la Comunidad de Madrid quiere demostrar que se elige mal a los profesores interinos y que debe contar más la nota del examen que la experiencia. Esto nos beneficia para la gente que nos presentamos por primera vez. Los sindicatos aseguran que la prueba de conocimiento se fijó solo 5 meses antes y que en los planes de estudio en las facultades de magisterio no se imparten contenidos de primaria o secundaria, sino de didáctica o pedagogía. Bueno, al menos nos queda el consuelo que los profesores que sí han pasado esa prueba podrán enseñar esos conocimientos a sus alumnos. Nos vamos, se quedan como siempre con Historias del Tiempo y justo después, Vía V. Hasta mañana.